Hola, muy buenos días. Soy María del Pilar Ordóñez, represento a la Corporación Colombia Crea Talento, COCREA. Venimos a contarles de un incentivo tributario que gestionamos por encargo del Ministerio de Cultura para fortalecer nuestra comunidad creativa en el país. Tengo el gusto de estar acompañada con unos expertos que apreciamos mucho, entre ellos primero, digamos, Federico Levín, es un abogado, es especialista en tributación de la Universidad de los Andes, es máster en tributación de la Universidad de Oxford, máster en Derecho y Negocios de la Bucerius Law School en Alemania y socio de la firma de abogados Levin y Wills. Federico y César, quien también nos acompaña, hacen parte de Levin y Wills, que es la firma asesora tributarista de la Corporación Colombia Crea Talento. Presento entonces también a César, que es contador público y especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Es asociado senior de esta firma, Levin y Wills, que nos acompaña en nuestra gestión. Y presento a Tulio Flores, abogado y politólogo de la Universidad EAFIT de Colombia, especialista en legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en tributación internacional de la Universidad de Boston y socio de la firma de abogados Cuarta Acompañamiento de Negocios. El rol de Levin y Wills en esta conversación es contarles a ustedes del incentivo tributario en particular y de su origen legislativo, de su trayectoria, de cómo lo entendemos en esta corporación, y el rol de Tulio es contarnos una experiencia de usuario especialmente dirigida a la comercialización y negociación del título que entregamos cuando las personas invierten en creatividad y cultura, el CID, Certificado de Inversión y Donación. Entonces tenemos el panorama jurídico, contable y el panorama desde el punto de vista del usuario de este beneficio. Les cuento entonces que venimos con este beneficio de unas normas antiguas. Ya este beneficio existía. En 1997 la Ley General de Cultura creó el equivalente a COCREA para el cine y en el año 2003 la Ley del Cine creó el incentivo que hoy tiene COCREA para el resto de la actividad creativa del país. Entonces fomentamos la industria creativa y la actividad creativa, fomentamos la industria editorial, fomentamos la industria del espectáculo y cada vez más los inversores en estos proyectos que reciben el incentivo tienden a ser más formales, más constituidos entonces como empresas y más ubicados en el sector de la industria cultural y creativa del país. Les daré unos datos porque pretendo generar confianza en ustedes y les agradecemos a todos estar aquí. Vamos a presentar entonces unos aspectos de este incentivo. Como corporación gestionamos este incentivo desde su nacimiento. Esta corporación, su creación se autorizó en el gobierno anterior y fue específicamente diseñada para gestionar oportunidades para el sector creativo y su proyecto central es gestionar el incentivo tributario al mundo creativo, patrimonial y cultural. Nosotros trabajamos por la sostenibilidad de este sector en el país. Este sector es un sector que crece, es un sector que yo llamo sano, es un sector que aumentó de 2.1% en el segundo trimestre del 2019 al 3.7% en ese mismo periodo en el año 2024 como participación del Producto Interno Bruto colombiano. Es un sector en el que vale la pena invertir. Además de tener este incentivo que es maravilloso, tiene la posibilidad de desatar, de detonar procesos culturales creativos en nuestro país que lo que hacen al final del día es darnos identidad, es hacernos encontrar, es llamar a ese espíritu creativo de nosotros como seres humanos y llamar un poco a ese espíritu colectivo que nos interpela a todos. COCREA en su historia, que está aquí resumida del 2020 al 2025, ha realizado 370 proyectos, algunos se encuentran en curso. Este beneficio del que les vamos a hablar ha movilizado 955.000 millones en proyectos creativos y culturales colombianos
Para nuestro sector es una cifra trascendente, importante, tal vez no en infraestructura, tal vez no en otros sectores más consolidados, digámoslo, pero la inversión en cultura tiene ese número que nos hace muy orgullosos. Entregamos un título del que ya hablaremos en detalle, que se llama Certificado de Inversión y Donación a quienes inviertan en los proyectos que CoCrea avala. A hoy hemos entregado 555 títulos a 330 empresas o personas naturales contribuyentes del impuesto a la renta que decidieron apostar por un proyecto creativo. También puede ser una empresa creativa que decide invertir en un proyecto que avala en CoCrea y recibe el beneficio para esa misma empresa. Entonces estamos ante un beneficio que hace desarrollar el ecosistema creativo y cultural, sus industrias, y también atrae a un capital de una persona que es ajena a ese sector a que invierta en él para lograr un beneficio. Aquí rápidamente les cuento que el cupo fiscal que ampara el beneficio, el número máximo que nos entrega anualmente el Consejo Superior de la Política Fiscal, el CONFIS, en el Ministerio de Hacienda ha tenido esta trayectoria de uso. El año 2025 va muy bien, razón por la cual gestionamos actualmente un incremento, pero logramos que esto sea coincidente con la necesidad. Al principio, por supuesto, eran unos cupos muy altos, después se fueron sincerando, digamos, y el año pasado logramos llegar a una ejecución del 96.8% de un cupo de 200.000 millones. Este año tenemos asignados 315.000 millones que, como ven en la gráfica, pues esperamos sean 100% utilizados. Nuestros sectores. Es importante que ustedes cuando vean este incentivo no solamente piensen en las artes, que es a lo que llama el término cultural, por obvias razones, sino que también piensen que hay 105 actividades creativas en las que pueden invertir. Hay la industria, donde está el audiovisual, los medios interactivos, el diseño, y bueno, pues esta presentación se las vamos a dejar en nuestra página a disposición, pero, por ejemplo, la industria del espectáculo está muy activa en CoCrea. El reciente concierto de Maluma, unos próximos que habrá en Medellín, grandes, enormes, son proyectos CoCrea. Esa es la industria cultural y creativa del espectáculo que está en este listado en el punto 1. También hay proyectos de infraestructura para diseñarla, para dotarla, para construirla. Las artes, obviamente. Los procesos de formación artística y cultural en Colombia son los más demandados en CoCrea. Es esa actividad la que más recibimos en proyectos, periodismo, artesanías, todo el tema patrimonial que puede ser desde un bien de interés cultural físico y material hasta nuestro patrimonio inmaterial, que es el más importante, que nos hace ser colombianos, darnos identidad, ser como somos, priorizar lo que priorizamos, cuidar nuestros recursos como los cuidamos. Todas esas son decisiones que pasan por nuestro patrimonio inmaterial. Y la gestión cultural, que después la administración de nuestros bienes y servicios culturales y de la infraestructura cultural en particular, toda vez que a veces desde el mundo público o privado solemos construir infraestructuras que no habitamos o que adecuadamente o que no son sostenibles. Entonces, muy importante en el terreno creativo y cultural, si vamos a hacer una infraestructura, poder tener un modelo de negocio que nos haga saber que esto va a estar, este museo, este teatro, esta media torta, va a estar bien habitado y va a funcionar en el tiempo y no va a ser lo que llamamos elefantes blancos. Los inversionistas o donantes están centrados en personas jurídicas, son hoy contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios y están en algunos sectores más que todo que son información y comunicaciones, por ejemplo, pero están en diferentes sectores y son muy variados. Son empresas enormes o son empresas muy pequeñas, MIPYMES, que le apuestan a proyectos CoCrea. Tenemos desde Sura, Bancolombia, Ecopetrol, empresas grandes contribuyentes, hasta fábricas de suelas de zapatos, fábricas de fajas en un barrio que le apuestan al vecino que tiene un proyecto para recuperar una lengua indígena en La Guajira. Entonces, este mundo de creadores es muy variado y este mundo empresarial
también lo es. Adelante. Los sectores donde más se invierten recursos para obtener el beneficio tributario son medios digitales y software, espectáculo y artes escénicas y todo el mundo patrimonial. De ahí para abajo pues ustedes tienen las cifras, pero es muy importante el pico que tuvo tecnología porque antes este beneficio aplicaba a todos los proyectos tecnológicos independientes del sector. En este gobierno se centra en la creatividad, en el patrimonio, en la cultura. No obstante, ese cambio sigue siendo un sector que puntúa en CoCrea y toda la parte tecnológica pues a la vanguardia. Y el espectáculo, como les comentaba, todas estas presentaciones que cada vez tienen más lugar, se han visto, están construyendo nuevas arenas en Medellín, en Sabaneta, en Bogotá, está todo el proyecto de lo que es OCESA, está el estadio volviéndose un venue, entonces este renglón es muy importante. Y en el país hay un centralismo que suele ser natural, estamos muy fuertes en Bogotá, muy fuertes en Antioquia, muy fuertes en el Valle, sin embargo van entrando los departamentos, ya hay 27 departamentos activos en las convocatorias y hay flujos de recursos que pueden ver aquí de postulantes que están en Antioquia, pero financian en otro territorio un proyecto CoCrea y también pues desde las diferentes fuentes que tienen ustedes ahí a la izquierda hacia la derecha, cómo van circulando los recursos en el territorio colombiano. Finalmente, quiero contarles que este beneficio es una oportunidad y no es un solo beneficio, son muchos beneficios los que un inversor puede tener al apostar por un proyecto creativo o cultural en CoCrea. En el término económico, por supuesto, vamos a hablar hoy de ese beneficio tributario y de cómo se aplica en sus finanzas cuando ustedes contribuyen con el impuesto a la renta. Pero todos estos beneficios que ven aquí tienen un impacto económico al final del día. Y en el mundo las empresas están dándose cuenta que ese tipo de inversiones aportan a su sostenibilidad porque trabajan con sus comunidades, porque generan empleo, porque cuando entran a un proyecto CoCrea como inversor y no donante tiene un retorno además del beneficio fiscal, porque en lo corporativo su marca gana prestigio, eso se traduce en pesos, porque sus clientes los ven como una persona con una reputación distinta, hay un relacionamiento importante, estratégico, aportan a la sociedad para mejorar esa oferta cultural que tiene el país, ese talento que nosotros no damos abasto para poder atender, porque si ustedes han viajado por nuestro país, han encontrado infinidad de manifestaciones que están ahí esperando una financiación para realizar un producto o un servicio de índole creativo. Entonces, generamos unos vínculos importantes, generamos una mayor oferta cultural y pues lo más importante para quienes trabajamos en cultura desde toda la vida es que generamos unos diálogos nuevos entre nuestra ciudadanía, un tejido más fuerte, un abandono de prácticas que no son deseables. Les pongo el último ejemplo, acaba de entrar un proyecto en Cauca, que es el primer proyecto del departamento en Cauca, donde una señora que tiene un coro literalmente saca a los niños de la guerra para que canten. Entonces, como ese, hay infinidad de iniciativas en CoCrea, pequeñas y enormes, en las que esperamos encontrarnos. Muchas gracias. Mil gracias, María del Pilar, de nuevo por la invitación a presentar algunos aspectos, sobre todo normativos, del incentivo. Vamos a proceder a hablar, digamos, de su origen, de su finalidad, de las características y, por supuesto, de los efectos tributarios derivados de la recepción de los certificados de los que hablabas, eventualmente de la cesión de esos certificados o transferencia a terceros y, por supuesto, del uso. Entonces, digamos, para referirnos al origen, el origen normativo de este incentivo, pues digamos que hay que remontarse a los años 2018-2019. En ese momento, digamos que el gobierno promovió un paquete de medidas tributarias para promover las industrias creativas y culturales. Entonces tenemos tres incentivos paralelos. Uno es el que gestiona CoCrea, del que vamos a hablar, pero también se implementó
las áreas de desarrollo naranja, que básicamente es un incentivo en materia de impuesto predial que pueden adoptar los municipios con el fin de propiciar la creación de distritos culturales. Tiene una finalidad distinta, básicamente es aliviar la carga tributaria relacionada con la tenencia de inmuebles y de esa manera propiciar el desarrollo de distritos culturales. También está la renta exenta para empresas nuevas en industrias creativas, que fue un incentivo que también se implementó en esta época, pero tenía la finalidad era de propiciar que se desarrollaran nuevos emprendimientos en estas áreas. Y finalmente está el incentivo de COCREA, que es pues la deducción del 165% del valor invertido donado en ciertos proyectos culturales y creativos aprobados. El origen normativo de este beneficio en particular está en la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo estableció este incentivo. Posteriormente, en el año 2022, es importante tenerlo en cuenta, en el año 2022, la reforma del año 2022 confirmó, digamos, que es un incentivo que tiene una vigencia indeterminada y pues que por supuesto, digamos, no depende de los gobiernos o de las políticas públicas, sino que es, digamos, un incentivo vigente en la normativa colombiana. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los otros dos mecanismos que mencionamos anteriormente, pues la finalidad del incentivo que gestiona COCREA es dar un beneficio que propicie el financiamiento de proyectos en ciertas áreas particulares de la economía. Un poco la idea, y ahí es importante tener en cuenta que es un beneficio para las inversiones o para las donaciones en ciertos proyectos. Digamos que es importante tener en cuenta que para las empresas o para las personas interesadas en destinar unos recursos a una inversión o a una donación, un poco la idea del incentivo es que las personas miren financieramente los efectos de donaciones al sector cultura y creativo apoyado por COCREA versus donaciones o inversiones en otros sectores, y que de alguna manera, pues mediante este mecanismo se propicie que esos capitales fluyan hacia el sector cultural y creativo. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio es una deducción especial del 165% del valor invertido o donado en proyectos culturales o creativos aprobados por COCREA. Por supuesto, pues al ser una deducción sobre montos invertidos o donados, ya hay, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero ya hay una diferencia sobre cualquier otro tipo de inversión o cualquier otro tipo de donación que por regla general ni siquiera son deducibles del impuesto sobre la renta. Simplemente para tenerlo en cuenta, pues por supuesto las deducciones son unas aminoraciones de la base gravable del impuesto y no es, digamos, un descuento, un crédito tributario que se resta al final del impuesto, pero más adelante vamos a ir sobre esos ejemplos. Por supuesto, uno de los requisitos es que la inversión o la donación sea en dinero, pues precisamente la finalidad de la norma es que fluya el capital hacia ciertos tipos de proyectos. No es un incentivo ni para que haya emprendimientos, digamos, directamente para que haya emprendimientos nuevos o para que haya más consumo en el sector cultura. Para eso hay otros instrumentos. Este es simplemente un tema para la financiación, para el flujo de capital a proyectos en un sector de la economía, y así fue como lo quiso, digamos, la ley. Es importante, por supuesto, que es un beneficio que no se da por cualquier inversión o cualquier donación al sector cultura o al sector creativo. Lo que quiso la norma es que el Ministerio de Cultura, y en este caso pues COCREA, digamos por expresa autorización del Ministerio de Cultura, hiciera un proceso de selección de convocatorias anuales, las que mencionó Pilar hace un momento, de proyectos, digamos, que cumplieran algunos requisitos. ¿Por qué esos requisitos? Pues porque la idea es que el flujo de capital vaya hacia proyectos, digamos, que sean pertinentes y que tengan un impacto significativo. Pero pues, por supuesto, para la aplicación del incentivo es muy importante, y es una pregunta frecuente, si se puede para cualquier proyecto cultural o creativo. No, es para proyectos
aprobados por COCREA. Y seguramente pues, a lo largo de esta presentación van a surgir más dudas que vamos a absolver en un espacio que tenemos al final. Hay otro tema que es muy importante sobre el rol de COCREA y es las inversiones o donaciones, digamos, se pactan entre el titular del proyecto y quien hace la inversión o la donación. Son contratos particulares en los cuales no interviene COCREA. El rol de COCREA es, digamos, ver que el proyecto cumple con unos requisitos, aprobarlo y verificar que en efecto pues haya esos flujos de capital. Sin embargo, los términos puntuales que se hagan, por ejemplo, en una inversión, si es una suscripción de acciones, si es un crédito, etcétera, pues son términos, digamos, que deben acordar las partes. Y en el tema de la donación lo mismo, por supuesto teniendo en cuenta los requisitos legales, por ejemplo, pues que en el caso de las donaciones que excedan 50 salarios mínimos, pues es necesario que se haga una insinuación notarial. Pero digamos, esos son temas que deben tener en cuenta tanto los titulares como quienes estén interesados en hacer la inversión o donación en proyectos. Y sobre ese tema hay otro punto fundamental que mencionó Pilar hace un momento, y es el beneficio. Quien haga la inversión o donación, que es otra pregunta recurrente, no debe ser necesariamente del sector cultura o del sector creativo. Es un incentivo que puede recibir cualquier persona que haga, digamos, que cumpla los requisitos y que destine una inversión o una donación a un proyecto COCREA, de manera que es muy interesante cómo se concibió el beneficio, de manera que propicie que cualquier tipo de capital ingrese precisamente para que el sector cultural y creativo pues tenga más recursos. Otro tema interesante y digamos pues bastante único en este incentivo, no es el único incentivo que lo tiene, pero que es muy importante, es al momento de hacer la inversión o la donación, quien hace la inversión o la donación puede recibir un certificado de inversión o donación, digamos que usualmente se denomina como un SID. Lo importante es que el beneficio tributario, el derecho a tomar una deducción del 165% del monto invertido donado, está contenido dentro de ese beneficio. De manera que quien hace la inversión o la donación puede utilizarlo, pero también puede transferirlo a un tercero que lo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, digamos, de anticipar un poco el beneficio. Entonces, pues, por ejemplo, vende en el mercado secundario el certificado, o porque hay un tercero que está interesado y que considera que puede hacer un mayor uso del beneficio, que financieramente puede ser más rentable. Eso es un tema, digamos, del que Tulio nos hablará más adelante en la presentación. Digamos, otro tema que es muy importante y que también hablaremos en un momento y mencionará César en la presentación, es que sobre la negociación, la utilización del SID o por la recepción misma de las inversiones o las donaciones, no hay un incentivo tributario particular, sino que se deben, digamos, seguir por las normas ordinarias del impuesto sobre la renta. Insisto, el beneficio es solamente por la inversión o la donación, y esto puede ser transferido a terceros. Digamos, eso fue el mecanismo que encontró el legislador en ese momento para propiciar el flujo de capital hacia el sector. Otros países, digamos, han adoptado fórmulas distintas. Por ejemplo, está el caso de Corea, donde lo que se ha hecho para propiciar el flujo de capitales hacia ciertos sectores de la economía es hacer tratamientos preferenciales en las ganancias de capital derivadas, por ejemplo, de las inversiones en ciertos sectores, de manera que alguien apuesta sobre un proyecto, digamos, en un sector específico de la economía, esa inversión se valoriza en el tiempo, se vende a un tercero y sobre esa venta, pues digamos que no hay efecto tributario. Eso no fue el caso, digamos, de lo que se planteó acá. El caso es ese momento inicial de hacer la inversión en los proyectos o la donación. Vamos a ver un poco más adelante los posibles efectos financieros. Eso, digamos, Tulio, digamos, va a hacer una presentación mucho más exhaustiva, pero, digamos, un ejemplo muy general de cómo funciona el incentivo
está, digamos, un caso muy tradicional de un contribuyente del impuesto sobre la renta, del régimen ordinario, que tiene una tasa de tributación del 35%, que tiene una renta inicial de 1.000 millones y que tiene 100 millones de pesos, digamos, que ya decidió que los va a invertir o los va a donar a un proyecto, sea un proyecto COCREA o un proyecto no COCREA. ¿Cuál es un poco la diferencia? Si hiciera la donación o la inversión en un proyecto COCREA, va a tener el derecho a tener una deducción de 165 millones sobre esos 100. Si no lo hiciera en un proyecto COCREA, no tendría derecho a esa deducción, de manera que la renta gravable para quien se meta en un proyecto COCREA no va a ser de 1.000 millones, sino de 835 millones, y en lugar de pagar un impuesto de 350 millones, pagaría un impuesto de 292 millones. Es decir, en este escenario, pues que es un escenario con una cantidad de asunciones, que más adelante vamos a ver otros escenarios, habría un ahorro más o menos de 57.8 millones por cada 100 pesos que se aporten a este sector en lugar de aportarlos a otro sector. Otro tema importante y digamos un requisito que tiene la norma actualmente es que el incentivo, la sobrededucción del 165%, solamente se puede utilizar en el mismo periodo gravable en el cual se hace la inversión o la donación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en el año 2025 hago un aporte a un proyecto de COCREA, el certificado que voy a recibir y que puedo eventualmente negociar solamente se va a poder utilizar para declaraciones de renta del año 2025, mías o del tercero a quien yo endose el título, que son declaraciones que, pues digamos, se presentan en el año gravable 2026. Esa es una limitación que existe actualmente. Otro tema, digamos, unas preguntas muy recurrentes que existen sobre el beneficio es ¿en qué casos yo puedo usar el beneficio de COCREA junto con otros beneficios? Y ahí es importante, digamos, tener en cuenta dos conceptos, que son el de beneficios concurrentes o beneficios complementarios. Como regla general, digamos que un mismo hecho económico no puede dar lugar a dos beneficios tributarios. Y la consecuencia que dice la norma, que es el artículo 23 de la ley 383 de 1997, es que el contribuyente que vaya a hacer el uso de dos incentivos tributarios sobre un mismo hecho económico va a perder el incentivo de mayor valor. Eso es un tema, digamos, que hay que tener en cuenta al momento de estructurar operaciones sobre las cuales se pretenda utilizar un SIT. Sin embargo, pues hay casos y hemos visto en la práctica casos en los que se logra estructurar los proyectos de manera que, digamos, se complementen los beneficios. Entonces, por ejemplo, hablábamos el otro día con Pilar y con Juliana, está un caso de una empresa que decidió acogerse al mecanismo de obras por impuestos y construyó un colegio en un municipio. Al momento de hacer la construcción del colegio, encontraron unos hallazgos arqueológicos sobre los cuales decidieron hacer un proyecto COCREA súper interesante para la preservación de los hallazgos arqueológicos. Sobre esa inversión que se hizo para la preservación hubo un beneficio COCREA y digamos que este es un caso en el que no es un mismo hecho económico, hay complementariedad de incentivos. También puede ocurrir en casos, también lo discutíamos en estos días, en el caso del cine. Por ejemplo, producciones que se acogen, digamos, al beneficio para la producción cinematográfica, pero que posteriormente, digamos, se hacen proyectos complementarios. Por ejemplo, la circulación de la película en salas de cine independiente. Existe ese caso. Es ese tema adicional, digamos que sí se puede acoger a COCREA y pues digamos hay complementariedad de beneficios y pues no debería haber concurrencia y por lo tanto no se perdería uno de los dos beneficios. Otro tema, digamos que hemos visto muy recurrentemente es el caso del uso de las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial para estructurar proyectos COCREA.
digamos que ahí la recomendación muy general, y por supuesto hay que ver cada uno de los casos, es si en una estructuración de un proyecto haciendo uso de una entidad sin ánimo de lucro se puede aplicar más de un beneficio o no. Por supuesto, si es sobre un mismo hecho, por ejemplo, si es sobre la donación misma, pues no se va a poder tener dos beneficios, pero de pronto sí en las transacciones, digamos, posteriores a la donación, pues sí puede haber un uso interesante de las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial. Una recomendación ahí, pues general, es por supuesto hay que analizar muy bien cómo se estructura todo el proyecto, de manera que no se entienda que simplemente se estructura de esa manera con fines de obtener un provecho tributario y por lo tanto haya un riesgo de que se configure abuso en materia tributaria. Pero aparte de eso, pues hemos visto muchos casos en los que se usan entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y en principio, pues digamos, eso es viable y es legítimo. Finalmente, pues vamos a presentar los efectos tributarios en la negociación de los certificados de inversión y donación, y para eso pues nos va a apoyar César Sánchez. Muchas gracias, María del Pilar y Federico. Vamos a continuación a presentar los posibles efectos tributarios que se derivarían en cada una de las partes que intervienen en el uso del CID y del beneficio tributario. Es decir, desde la perspectiva de quien recibe el aporte o la inversión, desde la perspectiva de quien obtiene el CID, desde la perspectiva de quien lo usa, y eventualmente si quien recibe el CID lo enajena. Vamos a tratar de exponer con unos ejemplos numéricos los posibles efectos tributarios, sin perjuicio, por supuesto, de analizar cada caso en particular si esto fuera necesario. Entonces, en primer lugar, desde la perspectiva de quien recibe el aporte o la donación, ya aquí vale la pena insistir en lo que ya mencionó Federico, y es la relación contractual que hay entre el titular del proyecto y quien hace la inversión o donación, pues es ajena a COCREA. Y los efectos que se deriven en cabeza del receptor de la inversión o de la donación, pues dependerá justamente del instrumento jurídico o de la relación contractual que haya. Por supuesto, si se trata de una donación, pues el efecto tributario para el receptor de la donación, para el donatario, será seguramente un ingreso gravado con ganancia ocasional, si este es un contribuyente del régimen ordinario del impuesto sobre la renta o si es un contribuyente del régimen simple. Para otro tipo de contribuyentes, como las fundaciones o que pertenecen al régimen tributario especial, pues este será un ingreso ordinario que tendrá, pues digamos, la misma naturaleza de cualquier otro ingreso que reciba con ocasión de la realización de su actividad meritoria. Si lo que recibe es una inversión, allí, pues por supuesto, también habrá que ver qué tipo de inversión, digamos. Cuando uno habla de inversión, inicialmente piensa en inversión en acciones o en inversión mediante un crédito, pero desde luego en la práctica hemos visto otro tipo de inversiones, otro tipo de relaciones que pueden ser calificadas desde la perspectiva contable y financiera como una inversión. Entonces, evaluado eso, el efecto que tendrá en cabeza de quien recibe los recursos, pues será alineado con la relación contractual mediante la cual se estructure la inversión. Desde la perspectiva del receptor del CID, entonces, ¿quién tiene derecho o quién recibe el CID? Ya lo han mencionado María del Pilar y Federico. El CID lo recibe quien haga la inversión o la donación. Recibe un título valor que puede ser negociado o que puede ser utilizado. Aquí, en este aspecto, pues no hay una posición clara, digamos, este es un instrumento nuevo y único, y no hay una posición clara ni una norma específica que defina el tratamiento desde el punto de vista tributario. En ausencia de una norma que así lo diga,
vamos a presentar dos posibles escenarios, dos posibles efectos. Uno, el primero de ellos es entender que el CID se recibe por un costo fiscal de cero. Es decir, que a pesar de que pueda tener un valor comercial o un valor facial, que en efecto lo tiene, el valor fiscal es cero, entre otras razones porque proviene del Ministerio de Cultura, que es una entidad distinta al titular y distinta al aportante. Es decir, no es necesariamente una contraprestación por el aporte o por la inversión. Y en ese sentido, pues lo estaría recibiendo a título gratuito y en la medida en que no implica un desembolso para el ministerio, pues se puede entender que el costo fiscal de ese título es cero. Si se entiende que el costo fiscal es cero, por supuesto, estaría la base gravable para efectos del impuesto de ganancia ocasional. Ya he mencionado que se entiende recibido a título gratuito y por lo tanto estaría gravado con el impuesto de ganancia ocasional. La base gravable de este impuesto sería también cero y por lo tanto pues no habría ningún efecto. Otra interpretación diferente y posible es entender que el CID se recibe por el valor facial. Es decir, en nuestro ejemplo de un aporte o una donación que se hizo por 100.000, se recibe un CID cuyo valor facial es de 100.000. Si uno entiende que el CID se recibe por 100.000 y que igualmente, que en el ejemplo anterior se recibe a título gratuito, pues se puede interpretar que la base gravable de este impuesto es de 100.000. Y por lo tanto, pues el impuesto que se causaría es de ganancia ocasional a la tarifa del 15%, pues sería de 15.000. Esas son dos posibles interpretaciones desde la perspectiva de quien recibe el CID, es decir, del inversor o del donante. A continuación vemos qué pasaría si esta persona que tiene el CID y que es el receptor originario primario del CID lo enajena. Por supuesto, dependerá del efecto que le haya dado previamente para efectos tributarios. Con esto quiero decir que si el efecto que le dio para efectos tributarios fue que el costo fiscal es de cero, pues al momento de la venta, la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal, que es la regla general en la enajenación de activos, la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal, pues estará gravada a la tarifa del 35%. Siempre estará gravada la tarifa general del impuesto de renta a pesar de que se trate de un activo fijo, porque a pesar de que se trata de un activo fijo, no habrá posibilidad de que lo posea por más de 2 años. Y esto es la regla de ganancias ocasionales de la enajenación de activos fijos poseídos por más de 2 años, pues no aplicaría simplemente porque el CID no tiene esta vigencia. En esa medida, pues cualquier contribuyente del régimen ordinario del impuesto de renta que enajene el CID y obtenga una utilidad, estará gravada esta utilidad con un impuesto a la tarifa general del impuesto de renta. Si quien obtiene el CID es una entidad sin ánimo de lucro, pues la utilidad que obtenga en la venta seguirá la suerte de los ingresos originados en su actividad meritoria y siempre que reúna las demás características y los demás requisitos para que el beneficio excedente neto sea exento, pues este estará exento. Entonces, la sociedad que recibió el CID interpretó y lo reconoció fiscalmente por el valor facial y sobre eso determinó el impuesto de ganancia ocasional, es decir, recibió el CID, interpretó que este tenía un valor de 100.000 en nuestro ejemplo y por lo tanto pagó un impuesto del 15%. Quiere decir esto que el costo fiscal de ese título para esta sociedad es de 100.000. De manera que cuando lo venda, pues va a obtener una utilidad o una pérdida. Probablemente en este ejemplo una pérdida y ya vamos a ver por qué, porque Tulio nos va a hablar de esto más adelante. Los efectos, en todo caso, tributarios, pues tendrán que tener en cuenta que el costo fiscal de ese título es de 100. Si lo vende por más, pues tendrá una utilidad. Si lo vende por menos, tendrá una pérdida por la aplicación de la misma regla del precio menos el costo. La utilidad tendrá los efectos que tenga dependiendo de la naturaleza tributaria de la sociedad.
Es decir, si es una entidad sin ánimo de lucro, pues será un ingreso asociado a su actividad meritoria. Si es una sociedad del régimen ordinario, pues esa utilidad estará gravada con el impuesto de renta a la tarifa general, y si es una pérdida, probablemente no sea una pérdida deducible. Esos son de las dos posibles interpretaciones de la recepción del CID, se definen las dos posibles interpretaciones de los efectos en la enajenación. Y por último, vamos a ver qué ocurre con la utilización del CID. La utilización del CID también dependerá del régimen tributario al que pertenezca la sociedad. Aquí, ya lo mencionó Federico, pero vale la pena insistir en esto, y es que el efecto del beneficio tiene que ver con la base gravable, es decir, se reduce la base gravable. No se reduce el valor a pagar del impuesto, porque ese es el efecto de un descuento tributario, pero este no es un descuento tributario, sino es una deducción. Es el derecho a una sobrededucción. Entonces, quien utiliza el beneficio y pertenece al régimen general del impuesto de renta podrá tener una deducción del 165% del valor del CID. Entonces, independientemente del valor por el que lo haya adquirido, ya nos explicará eso Tulio, pero va a tener una deducción del 165% del valor del CID. Eso puede tener unos retos desde el punto de vista contable y de conciliación contable y fiscal. Pero básicamente de lo que se trata es de hacer un ajuste extracontable, porque desde luego nunca se va a registrar contablemente una deducción superior al valor facial, porque pues la contabilidad no permite esto. Pero sí, la contabilización del CID permite y debe estar devengado, digamos, en el gasto el valor del certificado de adquisición, bien sea porque es el adquirente primario o porque lo adquirió en el mercado secundario. Y la sobrededucción tendrá efectos seguramente en los ajustes fiscales como ocurren en otro tipo de deducciones, por la aplicación de las reglas tributarias. Por ejemplo, en temas de diferencia en cambio, en donde se conserva el valor de adquisición, pues ahí también hay que hacer unos ajustes contables y fiscales al momento de preparar la declaración de renta. Este es otro tipo de esos ajustes que son necesarios, que es necesario hacer en este tipo de casos. Entonces, la sociedad del régimen ordinario que va a utilizar el CID devengará contablemente el valor de adquisición como un gasto y ajustará extracontable y para efectos únicamente de la declaración y determinar la deducción que es procedente, el valor al que tenga derecho de acuerdo con la información facial del CID. Por supuesto, digamos, para quien es más interesante para las sociedades del régimen ordinario. Y es aún más interesante utilizarlo en las sociedades del régimen ordinario que por alguna circunstancia, dependiendo del sector, tienen una tarifa superior del impuesto de renta o una sobretasa del impuesto de renta. En la medida en que la tasa del impuesto de renta sea superior, por supuesto, pues el beneficio será superior. Desde luego, para contribuyentes del régimen simple, por ejemplo, pues resulta inocuo tener el certificado y la sobrededucción, porque pues estos contribuyentes no determinan el impuesto con base en su utilidad y por lo tanto no son relevantes los costos, lo determinan con base en los ingresos. Si el tenedor del CID es una sociedad o una fundación del régimen especial, pues probablemente tampoco tenga ningún beneficio porque no opera bajo el régimen de deducciones, sino de egresos procedentes para la determinación del beneficio excedente neto que se reinvertirá. De manera que por eso nos enfocamos en las sociedades de régimen ordinario, quienes pueden hacer las inversiones o donaciones, pero también quienes los pueden adquirir, y ya de eso nos va a hablar Tulio, quienes los pueden adquirir en el mercado secundario, que puede ser interesante. Y para cerrar, pues entre más alta sea la tarifa, pues el beneficio será mayor. Por último, desde el punto, hemos hablado tangencialmente de los efectos contables o del reconocimiento contable. Sin embargo, como seguramente todos hemos escuchado, pues hay una palabra que se repite siempre cuando hablamos de contabilidad y es depende. Entonces depende de la política contable, depende del grupo de normas, del grupo al que pertenezca y de las normas que aplique, depende de los criterios de materialidad que aplique cada compañía,
depende de varios factores desde el punto de vista contable. Sin embargo, digamos, en términos generales, el certificado de inversión o donación reuniría los elementos básicos para ser considerado como un activo. Es un recurso controlado, producto de un hecho pasado, del que se obtienen beneficios futuros y en principio pues reuniría esos requisitos. Desde luego no podríamos afirmar que cualquier entidad que obtenga un CID tendrá que tener un activo y reconocerlo, pues porque esto dependerá de cada entidad, de las políticas, repito, que aplique y del grupo de normas que aplique. Yo creo que aquí terminamos estos ejemplos básicos, pero que dan unas luces claves para el reconocimiento en cada una de sus fases y en cada una de las partes que intervienen. Entonces le doy paso a Tulio con un aspecto muy interesante que es muy financiero y sobre todo lo que ocurre en el mercado secundario. Muchas gracias, César. Sí, la idea y digamos la invitación que me hizo Pilar para contarles un poquito es qué pasa cuando digamos esos titulares que son beneficiados de los CID, ya sea digamos por la inversión, por la donación en las diferentes modalidades y bajo todos los criterios pues, que nos contaron digamos los ponentes precedentes, es yo lo quiero enajenar y alguien dice yo lo quiero comprar. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué se vende? ¿Qué se está comercializando? Digamos que lo importante aquí es que al final esto es un certificado que representa esa sobrededucción o esa deducción del 165% y ese beneficio tributario en el mercado secundario es lo que se está vendiendo. ¿Qué es importante entender? Que al llegarse al mercado entra a competir con todo lo que es, digamos, otro tipo de certificados o otros instrumentos que traigan las normas, porque se basa todo, pues digamos, como lo sabemos, en una ley de oferta y demanda. Y aquí la idea es tratar de contarles un poquito es cómo se maneja ese mercado secundario, de qué comprende, cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta y de cuáles son los detalles para que si uno lo va a comprar o va a invertir en un certificado tributario, qué aspectos debe pensar, o sea, qué debe tener en cuenta. Entonces, digamos, es importante para arrancar que lo primero que hay que entender es qué hay en el mercado. Y en el mercado entonces tenemos TIDIs, pues, digamos que son más populares, son más conocidos, son emitidos por la dirección, por la DIAN, son certificados de devolución de impuestos, pueden provenir inclusive de unas devoluciones ordinarias o pueden provenir inclusive de otro beneficio tributario, que hablando con Pilar, pues digamos, me pidió que de pronto lo mencionara y es el crédito fiscal emitido por las inversiones o en temas de tecnología aprobados por las convocatorias de MinCiencias, que si bien es un beneficio, obviamente también un incentivo a un sector distinto, pues muchas a las empresas que generan eso les puede generar unos saldos a favor que pueden pedirse en devolución y se generan unos TIDIs. Esos TIDIs, como todos lo sabemos, pueden ser comercializados también, se administran en DECEVAL, se comercializan relativamente fácil. Digamos que la situación, y lo traigo a colación, es porque el valor al que se compran o los descuentos que se logran obtener en el mercado son del 0.5%, porque la usabilidad de ese título es, primero, en cualquier momento durante su vigencia, pero adicionalmente sirve para pagar cualquier impuesto. Y ese sí es un título que se acredita contra el pago, que es la diferencia, como lo planteaba César y lo decía Federico, que en cambio el CID sirve exclusivamente para minorar la base gravable del impuesto de renta. Entonces, claramente, como el impuesto, digamos, se pagan con el TIDI, se puede pagar impuesto al patrimonio, IVA, retención en la fuente, digamos, su comercialidad y su uso es permanente durante todo el año. Eso refleja al final un tema en el impuesto, en el precio del mismo. Como lo hacemos en la tabla y lo están viendo, hay unas características que, pues, digamos, las ponemos, que son títulos a la orden, son desmaterializados, permiten su fraccionamiento. Digamos que ya vamos a entrar un poquito a los otros tres que son del Ministerio de Cultura, como lo decíamos, el SIC y el CID, que son, digamos, de la Ley de Cine 814 y la Ley 1955, pues, digamos, de COCREA, generan pues unas particularidades que vamos a hablar. Antes de eso hablaremos de los SINA, que son otros certificados que también se crearon en una ley, digamos, previa a la ley de COCREA, que busca es incentivar las productoras extranjeras que vengan al país a desarrollar proyectos cinematográficos y le dan a, digamos, ese inversionista
una recuperación hasta por un porcentaje de los gastos que tenga en Colombia. En este caso, pues es unos porcentajes específicos. Digamos que no quiero entrar en el detalle, lo importante es entender que ese certificado con el que compiten también los otros certificados, también parecido al efecto de los TIDIs, se pueden acreditar contra el impuesto de renta, es decir, van directamente abajo contra el impuesto a pagar y también contra las autorretenciones que se presenten mensualmente. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que eso en virtud del decreto lo permite. Digamos que si fuera a entenderse así, pues digamos que tiene una comerciabilidad o una usabilidad mucho mayor en el sentido que se presentan declaraciones mensuales. Por lo tanto, también eso va inclinado en el precio de compra uno lo oscila y encuentra descuentos alrededor del 3, 4, es más o menos lo que se oscila en el mercado. Pero pues representa, si uno lo fuera a mirar pues contra un TIDIs, es más interesante. Ahora bien, digamos el SIC, que es también manejado por el Ministerio de Cultura por la Ley 814, que tiene la destinación específica en la inversión cinematográfica, y el CID, que es de COCREA, digamos, todo lo que hemos hablado aquí, digamos, tiene una particularidad y una diferencia, es el fraccionamiento. Particularmente operan los dos como una deducción especial del 165%, ambos son negociables en el mercado secundario, son títulos a la orden, digamos que a hoy, yo sé que Pilar me va a decir, no son desmaterializados, son físicos, pero particularmente en estos tiene una particularidad y es, como venimos hablando, solo sirven para utilizarse como una deducción especial en el impuesto de renta. Entonces tiene una ventana de uso restringido. Como tiene una ventana de uso restringido, pues digamos, la usabilidad está solo en ese periodo de tiempo de las declaraciones de renta de los contribuyentes y por consiguiente, como de hecho pues lo mostraba Pilar en la presentación, ya llevamos en el 50% y digamos que los certificados van saliendo todo el año, pues van a tener una diferencia en el precio en el momento en que se adquieran. Lo mismo pues digamos para los que son inversionistas o donantes, pues va a tener, si lo quieren salir a enajenar en el mercado secundario, va a tener un valor distinto, va a tener un valor diferencial dependiendo del tiempo y ahorita vamos a explicar. Por eso no les pongo un precio, digamos, tentativo de cuánto se compra porque tendrá unas consideraciones especiales en el mercado. Como veníamos diciendo, esto es un tema muy de oferta y demanda. Entonces, hay que entender un poquito cómo se compone el precio de los SID, qué es lo que las personas están comprando. Digamos que entonces particularmente el beneficio de lo que estamos hablando, están comprando esa deducción especial, están comprando ese ahorro en el impuesto, ese beneficio que se va a tener. Como lo estamos poniendo un ejemplo, digamos aquí para hacer gráfico, de 1.000 millones vamos a tener una deducción de 1.650. ¿Eso qué representa en el ahorro? Ya César nos lo hablaba un poco dependiendo de las tarifas. Digamos, llevarlo a la materialidad hoy, digamos, tenemos de acuerdo a la última reforma tributaria, que anteriormente teníamos una tarifa, de pronto una sobretasa, pero hoy tenemos un mar de tasas en todo el tema tributario y particularmente si ustedes lo ven en la presentación pues, que estamos viendo, tenemos sectores como el petrolero que pueden tener unas sobretasas dependiendo de unas condiciones del precio del producto, lo mismo para las empresas mineras que pueden tener unas sobretasas particularmente hasta el 10%, las entidades financieras que tienen una sobretasa del 5%, hidroeléctricas que tienen del 3%, el régimen general, zonas francas que lo pongo ahí, o digamos si nos fuéramos a hablar por las ESALES que también tienen que pagar por lo que no tenga la actividad meritoria ese 20%, o en el caso, por ejemplo, de unas empresas con explotación hotelera del 15%. Todos pueden ser donantes, todos pueden invertir en proyectos. Si los fueran a utilizar y ese beneficio que yo voy a recibir, ¿qué tan beneficioso es para mí? Entonces ahí nos ubicamos en las tasas y por eso César lo mencionaba mucho en el tema de que depende de la tasa a la que yo pago el impuesto de renta, a la que yo lo liquido, es el beneficio. Entonces por eso les vamos ahí ven la tabla que las empresas petroleras en el caso de que tuvieran la sobretasa y le aplicara la máxima que es el 15%, pues estaríamos llegando a que ese beneficio podría representar hasta 825 millones porque su tasa puede llegar hasta el 50%. En una tarifa general, y como lo comentaba, pues, digamos, Federico, pues la recuperación es el 57.75%. Ahora bien,
Digamos que hoy, y por eso vemos algún interés en el mercado y ha mejorado, y en la medida en que las empresas lo han entendido, principalmente algunas del sector financiero y algunas del sector hidroeléctrico, pues van a tener un beneficio mayor. Entonces no están recuperando 57.75 pesos por cada 100 pesos invertidos, sino que pueden recuperar 660, 627. Eso pues digamos en una connotación hoy muy temporal, bajo las tasas que son pues digamos temporales, aunque pues digamos que no sabemos cuándo, pues, y todos los que somos en impuestos sabemos que las reformas tributarias son muy recurrentes y veremos las tasas, pero hoy digamos el mercado basa en eso. Entonces desde ese beneficio es que se construye el precio de compra. Y antes de entender un poquito esa construcción, yo aquí pues pongo unos aspectos a tener en cuenta donde les menciono, y es que creo que no lo habíamos mencionado, que hay que tener en cuenta bien sea desde la inversión o desde la donación, y es la tasa mínima de tributación. Si bien el beneficio de Cocrea no tiene un límite establecido, acuérdense que esto es un beneficio que está por fuera del estatuto tributario, no tiene una limitante como sí existen en otros beneficios tributarios establecidos en el estatuto tributario. Hay un límite general establecido en la última reforma tributaria y es la tasa mínima de tributación. O sea, no podemos que nuestro impuesto de renta sea menor al 15% de la utilidad contable depurada. Ya sabemos que la utilidad contable depurada, y ahí pues digamos les dejaría la palabra a César que les explique qué es la utilidad contable depurada, que implica pues algunas cosas, pero hay que tenerlo en consideración. Tanto si yo soy el titular y yo digo, es que lo voy a utilizar para no pagar renta, no lo puedo llevar hasta ese nivel. O sea, si yo fui el inversionista o el donante y eso me restringe, que me limita o me queda por debajo la tasa mínima de tributación, pues estoy perdiendo plata o estoy perdiendo parte del beneficio, porque no lo puedo utilizar en su integridad. Y como vimos, pues no se puede trasladar, porque tiene que utilizarse en el año. Entonces ahí importa mucho el fraccionamiento. Puedo fraccionar y utilizar lo que efectivamente necesito y vender, digamos, en el mercado secundario el siguiente. Lo otro es el beneficio de auditoría, pues porque claramente, simplemente hay muchos contribuyentes que quieren estar en beneficios de auditoría por X o Y motivo, y eso es importante tenerlo porque claramente como esta es una deducción especial que baja la base gravable, por considerar el impuesto neto de renta va a ser menor, pues puede afectar los cálculos para delimitar el beneficio de auditoría. Lo segundo también va a ser que se tenga en cuenta, pues, y eso en el mercado secundario nosotros tratamos de ser muy claros porque también, digamos, hay un efecto negativo, digamos los del CIT, que puede verse como negativo o no, es algo muy particular, y es los dividendos para el accionista. Como esto va a generar una deducción fiscal, más no digamos, un gasto contable, al final cuando se va a hacer la regla del cálculo de los dividendos no gravados en cabeza de los accionistas, digamos, va a haber una diferencia. Y claramente, si yo distribuyera toda mi utilidad contable, estaría trasladando parte de esa responsabilidad en el pago de ese impuesto al accionista. Entonces, digamos que eso, por ejemplo, en las empresas industriales no es tan importante porque normalmente las empresas industriales no distribuyen el 100% de su utilidad contable. Se utiliza para la reinversión, para siguientes proyectos o tenemos utilidades de ejercicios anteriores. Ahí pues mi recomendación siempre ha sido, seamos muy juiciosos en llevar ese control, incluso en las actas, de que estamos distribuyendo utilidades de qué año. Y eso pues dará la tranquilidad en caso de una fiscalización de poder explicar que por eso no fue grabado o de qué año fueron. Y lo otro es que hay un beneficio que es muy de cada contribuyente y es un beneficio financiero que tiene el beneficio de Cocrea y es el anticipo de renta. Todos los contribuyentes, la mayoría, tienen que hacer un cálculo para saber si tienen que determinar un anticipo de renta. Ese anticipo de renta que tiene dos métodos para hacer el cálculo, para no entrar en ese detalle, pues si estamos bajando la base gravable y estamos bajando el impuesto neto de renta, va eventualmente a mejorar los aspectos, de pronto a calcular un menor anticipo de renta. Y lo hemos visto donde incluso muchos contribuyentes, el beneficio que tienen por la disminución del anticipo de renta puede ser incluso mayor al beneficio financiero de la compra del descuento en el título. Y simplemente lo compran por el menor anticipo de renta. La liberación de la caja que puede generar este beneficio
que es un beneficio indirecto de la aplicación del CIT, es un beneficio que uno tiene que entrar a considerar y a calcular cuando está calculando el precio al que va a ofertar. Ahora bien, si ya vemos cuánto es el ahorro y podemos tener esos aspectos, digamos, a tener en cuenta para efectos de al momento de hacer una oferta o de entender cómo es el mercado, pues ahí sí ya les podemos pasar a explicar un poquito la construcción, digamos, de este precio en el mercado secundario. Esa construcción del precio, digamos, sale de un ahorro del impuesto. Es decir, ¿cuánto me beneficia a mí comprar un certificado? También se puede visualizar de cuánto me beneficia a mí invertir en un proyecto COCREA, como lo hablábamos ahorita, ser el donante. Pues si yo tengo una tasa superior, pues voy a tener una recuperación mayor. Pero digamos lo que estamos hablando del mercado secundario es cómo construyo yo esa oferta, cómo entiendo el valor de ese certificado. Entonces parto de mi ahorro. Claro, yo voy a aspirar a tener una compra, una ganancia en ese descuento. Pues yo les puedo aquí hablar muchas veces ya cuando estamos próximos a la declaración, hemos visto descuento entre el 5 y el 10%. Si unos ven, obviamente esto es sobre oferta y demanda, puede haber encontrado mejores opciones, peores opciones, como les digo, para mí puede que el beneficio sea el anticipo, entonces puedo comprar a un mayor precio, pero lo importante es que a partir de ese ahorro yo aspiro una ganancia. Como esa ganancia la voy a tener al momento de la declaración de renta, ¿cierto? Al momento en que yo presento la declaración de renta y voy a tener la disminución del impuesto a pagar, pues qué tan anticipadamente yo compro ese certificado. Ese certificado está en el mercado desde que son expedidos y son expedidos todo el año. Son expedidos pues, desde el momento en que se verifique el cierre del proyecto. COCREA, pues digamos, haga todo su proceso de verificación y la recomendación para el Ministerio de Cultura para que haga la expedición de ese sitio. Entonces, si yo lo compro hoy, como estamos hablando, pues tengo que hacer un cálculo de un descuento financiero del dinero en el tiempo para entender cuánto es ese precio, ¿cierto? Es decir, no solo lo que me aspira a la ganancia que yo tendría al momento de presentar la declaración, sino el valor del dinero en el tiempo hasta el momento en que se hace. Normalmente el componente del precio puede, si hay un intermediario en la consecución del CIT, pues digamos puede haber una comisión, si la compra es directa, pues obviamente eso se eliminaría y ya el remanente es el beneficio para el vendedor. Entonces eso se vuelve para ese inversionista o donante de ese certificado, ese beneficio al que ya hablábamos con César y que mencionaba, ese es el que vas a tener bajo la una o la segunda consideración el impacto tributario en el enajenante del CIT, que puede ser el enajenante inicial, pues o el originador primario, o puede ser alguien que lo haya comprado en el mercado secundario, porque hemos visto en el mercado que estos sí pueden tener varios pasos a través, pues, digamos, de varios endosos. Y particularmente también porque lo decía Federico, puede que el titular del CIT tenía un problema de caja, tenía una necesidad financiera. Entonces esto es una forma de, teniendo un descuento, dando un descuento sobre el mismo, poder recuperar, adelantar parte de ese beneficio tributario que tendría. Particularmente así se construye el precio. ¿Y qué será la importancia? Pues digamos que el precio, ¿a cuánto se compra? Bajo esta construcción depende del momento de la compra y la fecha de declaración de impuestos. Y como les digo, hemos visto personas que han tenido hasta tasas internas de retorno del 25, 30%, porque han comprado unos muy buenos certificados a muy buenos precios y se da. Entonces, por eso es que, y Pilar me lo ha escuchado decir, pues esto desde el mercado secundario, más que una planeación tributaria, es una planeación financiera con impuestos propios. Es decir, si yo tengo la caja y la disponibilidad de recursos y sé que voy a pagar un impuesto, pues puedo adelantar en la compra de ese certificado, le doy la liquidez a los inversionistas del sector para que puedan seguir incentivando, pues digamos, todos los proyectos y las culturas, pero digamos, me voy a tener un beneficio financiero en la adquisición de ese certificado. Yo creo que incluso pues, que pueden surgir preguntas y las podemos resolver en el espacio posterior. Así es, Tulio. Bueno, no, vamos a dar entonces paso a una experiencia de una usuaria en un video corto para que ustedes vean la experiencia de la utilización del CIT.
Para la Fundación Salvi, el incentivo CoCrea ha sido supremamente importante para la realización de los diferentes festivales, como lo es el Ibagué Festival, que se realiza del 4 al 7 de septiembre este año, y el Festival Internacional de Música de Cartagena, que se realiza cada año del 4 al 12 de enero en la ciudad de Cartagena. Lo que ha logrado este incentivo principalmente es poder acercar la empresa privada y también las personas naturales a apostarle por medio del mecanismo CoCrea a la inversión en el desarrollo de proyectos, programas y festivales que le apuestan a la cultura y también al desarrollo artístico. Lo que nosotros hemos aprendido por medio de este incentivo es que los empresarios tienen un incentivo al momento de hacer la donación y el aporte a alguno de estos proyectos, y también se ha venido consolidando ese relacionamiento porque es evidente la extensión tributaria y el beneficio tributario que ellos tienen al hacer este tipo de aportes. Por lo tanto, muy invitadas todas las organizaciones culturales, gestores culturales también, a que aprovechen esta gran oportunidad con CoCrea. Bueno, entonces vamos a responder las preguntas de la audiencia, que ya han llegado bastantes y que tenemos un equipo aquí que está agrupándolas temáticamente para que podamos ofrecer la mayor cantidad de respuestas en la especificidad que nos da el tiempo. Samuel Gutiérrez nos pregunta cómo se está manejando desde CoCrea la nueva resolución de anticipos de renta. Las empresas están pagando el 75% de anticipo más lo que les retienen. Creo que es una experiencia de usuario, creo que podríamos mirarlo si Tulio lo conoce o César, desde la parte contable. Pues lo que está pasando es que efectivamente las nuevas tarifas de retención y los autorretención que se está generando, pues va a generar muy posiblemente, y ese va a tener que hacer una proyección muy clara del impuesto de renta, de que posiblemente les va a dar saldo a favor. Es decir, muy posiblemente a muchas empresas e industrias que son ordinariamente tenían saldos a favor, pues van a tener o mayores saldos a favor, y otras que ordinariamente pagaban el impuesto, digamos ya en las diferentes, en abril, en mayo, dependiendo pues de su condición, posiblemente ya no van a tener que pagar el impuesto, sino que van a empezar a pedir saldos a favor. Pues digamos que eso también impacta un poquito el mercado, por como lo que les decía, si los certificados, si uno lo está jugando por el anticipo de renta, posiblemente ya no va a ser un beneficio adicional. Es muy de la industria, es muy sector por sector. Lo que no impide en todo caso el uso, digamos, el uso del beneficio, porque ya lo hemos mencionado y tiene que ver con la base gravable. Entonces, por un lado están las retenciones y autorretenciones, que en efecto van a tener un aumento del impuesto del saldo a favor seguramente, pero sigue siendo interesante disminuir el impuesto. Desde luego, si se usa el certificado, pues el saldo a favor va a ser superior. No por eso, digamos, no por que las autorretenciones sean más altas, el beneficio se reduce. Puede ser que algo pase en el mercado secundario, pero digamos, quien usa el beneficio le va a interesar, por supuesto, tener un menor impuesto y consecuentemente un mayor saldo a favor. Vale, mil gracias. Vamos con la pregunta de Julián Castillo. Nos dice, ¿el CID se emite cuando se giran los recursos a la fiducia o cuando la fiducia entrega recursos al titular del proyecto? Entonces, voy a responder. En CoCrea hay dos vehículos para realizar estas inversiones o donaciones. Hay un patrimonio autónomo o una cuenta bancaria. Voy a hablar del patrimonio autónomo, que es el más frecuente y es el que ampara proyectos de 100 salarios mínimos hacia arriba. Cuando el inversor envía los recursos a ese patrimonio autónomo, hay un certificado de ingreso, ¿cierto? Ese certificado de ingreso, esos recursos, le llega a CoCrea y CoCrea inmediatamente solicita el CID al Ministerio de Cultura. Quien expide el CID es el Ministerio de Cultura. CoCrea tiene 10 días hábiles para hacer todas estas gestiones de verificación y el Ministerio de Cultura, tan pronto recibe la solicitud, tiene 15 días hábiles para expedir el título. Entonces es importante destacar que en este mecanismo no se ata
la ejecución del proyecto o su éxito a la expedición del CID. El inversor o el donante tendrá su título en la medida en que entregue el recurso y nosotros como COCREA estaremos atentos con la unidad de seguimiento a que el proyecto llegue a su feliz término. Precisamente, Pilar, digamos, este mecanismo de la fiducia pues ha sido planteado para dar un poco más de seguridad al mercado, de manera que al momento que se entreguen los recursos a la fiducia se pueda proceder con la expedición del CID. Por supuesto, va a haber seguimiento, digamos, para que se ejecuten los recursos en el proyecto aprobado, pero desde la óptica del inversionista o donante, al momento de hacer la transferencia del recurso, se tiene derecho a obtener el CID y se puede negociar en el mercado secundario. Esto le permite, digamos, tener más celeridad a la persona que hace la inversión o la donación, pero también una vez está respaldado por el CID, pues digamos que el instrumento tributario puede transferirse a terceros y utilizarse. Eso es uno de los beneficios y de las finalidades por las cuales se planteó el esquema fiduciario. Y si ese inversor o ese donante quiere estar al tanto del proyecto, por supuesto que tendrá la trazabilidad de la que hablas y tendrá informes si los requiere de nuestra área de seguimiento para que le contemos qué pasó con esos recursos que invirtió allí, que también es importante. Lady Sumalav pregunta, ¿dónde puedo encontrar el pronunciamiento de la DIAN sobre esta donación? ¿Alguna norma circular y demás? Entonces, la DIAN nos ha dicho cosas y creo que Federico nos puede contar. Pues, digamos, básicamente el marco normativo, como lo mencionábamos al principio, el marco normativo más relevante es, digamos, la norma que dio lugar a que exista el beneficio, que está, pues, digamos, en la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2019, que posteriormente fue reformada en la reforma tributaria del año 2022 y muy importantemente pues también en el decreto único del sector cultura. Ahí está, digamos, reglamentado y detallado el funcionamiento del incentivo. La DIAN ha expedido varios pronunciamientos, digamos, sobre consultas específicas de cómo funciona el beneficio en casos particulares, pero digamos, para entender cómo funciona el beneficio en el caso de donaciones, el marco normativo es la ley, es el reglamento y por supuesto las leyes generales de donaciones. Sobre, digamos, el caso de donaciones, la DIAN no ha hecho, digamos, pronunciamientos muy particulares que permitan, digamos, sostener, por ejemplo, que hay un tratamiento tributario diferente al tipo de donación o a la negociación de CIDs, pero, digamos, referirse principalmente al reglamento del decreto del sector cultura. Vale, mil gracias, sí señor. Johanna Casallas nos pregunta, ¿el certificado puede fraccionarse para vender el incentivo a diferentes entidades? Entonces, ahí les puedo responder y como decía Tulio en su momento, este título es fraccionable en tantas fracciones como se requiera. No tenemos un límite y claro que sí, digamos, si tenemos varios inversores, podemos fraccionarlo para cada uno de ellos de acuerdo a su participación o de forma diferente. Y si ya estamos en la circulación del título, en ese mercado secundario, pues se circulará y se adquirirá o no en sus fracciones, ¿no? También, posiblemente. Adelante con la otra pregunta. Luis Alejandro Rodríguez, ¿los ingresos que hace el inversionista como donación al proyecto son una ganancia ocasional para el dueño del proyecto? Vamos sí, la regla general, en el caso de donaciones, para el titular del proyecto, por supuesto, son una ganancia ocasional, son recursos que se van a obtener a título gratuito si es una donación. Por supuesto, si es una inversión, el tratamiento pues ya puede ser distinto, porque probablemente habrá la expedición de un activo, digamos, en favor del inversionista, pero en el caso de la donación claramente sí, va, digamos, por las normas generales de donación, como decía hace un momento, y como decíamos, digamos, cuando vimos la comparación de los diferentes tipos de incentivos, en el caso de la financiación de proyectos culturales y creativos, el beneficio únicamente es
para quien hace la inversión y no hay tratamientos tributarios particulares, digamos, para el titular. Hay simplemente dos cosas adicionales contables, y es que puede ser que desde el punto de vista contable la donación esté asociada al proyecto, de manera que se va causando el ingreso en el donatario en la medida en que pues, el proyecto se va ejecutando. Eso puede ser relevante desde el punto de vista contable. Y lo segundo es que, por supuesto, para entidades sin ánimo de lucro, pues será un ingreso ordinario, pues no están sujetos al impuesto de ganancia ocasional, solamente por aclarar. Vale, mil gracias. Es importante decir que en este beneficio hay bastante donación, pero hay una modalidad que fortalece al sector creativo y cultural, que es el proyecto de aportes propios. Ahí cuando las personas del sector creativo, un industrial del espectáculo, invierte en su propio proyecto avalado por CoCrea, va a tener este beneficio. Entonces ahí pues digamos estamos en otro caso distinto al que nos están planteando, pero es muy frecuente y es una modalidad creciente en la que se entiende inversión, el aporte que hace el empresario del sector creativo a su propio proyecto. Laura Angélica Serrano Álvarez nos pregunta si un aportante destina recursos a su propio proyecto, precisamente de lo que estamos hablando, debe declarar y pagar impuestos sobre el valor donado o invertido. Lo que se ejecuta a través de fiducia lo puede declarar la empresa. Le doy la palabra a nuestros tributaristas. César, ¿tal vez? Sí, creo que hay dos preguntas. Uno de los aportes con recursos propios, digamos, dependerá de la naturaleza de la entidad, perdón, pero seguramente van a ser gastos. Y los gastos, una vez sean acreditados por CoCrea y se emita el certificado, pues podrá tener la sobrededucción de esos gastos. Si la inversión es para construir un activo o un intangible, pues también, por supuesto, habrá que demostrar que se hizo la inversión y tendrá derecho al certificado y podrá usarlo también en su declaración de renta o venderlo. Ese es desde la perspectiva de los proyectos con recursos propios. La otra, me parece que hay dos preguntas ahí, y la otra es si se ejecuta a través de fiducia, ¿lo puede declarar la empresa? La respuesta es sí, lo debe declarar porque CoCrea, digamos, la fiducia es un contrato mercantil que suscribe una entidad fiduciaria con el titular. CoCrea no hace parte del contrato de fiducia. Las condiciones del contrato de fiducia se pactan entre estas dos partes. Y por lo que hemos visto y en la práctica, lo que ocurre es que debido a la transparencia con la que operan los contratos de fiducia mercantil para efectos tributarios, todo lo que ocurra en el fideicomiso debe ser declarado en la sociedad o en cabeza del titular como si esto ocurriera a título pues en cabeza propia, pues. Esto solamente desde el punto de vista tributario por la transparencia que aplica. Desde luego hay que revisar, digamos, los detalles del contrato de fiducia, pero por lo general lo que hemos visto es que así pasa. La fiducia opera únicamente como una entidad de administración y pagos por instrucciones del titular, de manera que todo lo que ocurra en la fiducia deberá ser reflejado y declarado en cabeza del titular. Gracias, César. María Camila Pavón López nos pregunta si la deducción supera la base gravable, ¿se puede generar un saldo a favor? Si la empresa ya tiene un saldo a favor, igual puede recibir el CID y venderlo. Entiendo que está preguntando que sea por la totalidad. ¿Eso no lo podría contestar Tulio? Sí, digamos que hay un aspecto importante de la pregunta, es que si la deducción supera la base gravable, pues digamos ahí no más que un saldo a favor se estaría generando es una pérdida, pues que no es admisible. Claramente, si digamos el impuesto neto a pagar con la deducción te genera un saldo a favor, es completamente permitido, como lo hablábamos con César, es viable tener, pues, digamos, saldos a favor, porque el saldo a favor puede generarse por un efecto de las retenciones, anticipos de años anteriores, es un efecto de un estado de cuenta. Digamos que lo importante aquí es tener, como les decía, tener en cuenta el 15% de la tasa mínima de tributación, porque es un aspecto súper importante para tenerlo. Y lo otro, claro, si yo tengo un saldo a favor y no lo quiero tomar
sino que quiero venderlo, pues me va a generar para el año anterior, pues para el año donde se hizo la inversión, me va a generar igualmente el saldo a favor y todo lo que se hizo. Como la operación, digamos, se hizo de pronto después, para ese año siguiente voy a tener una operación donde tengo un ingreso gravable al momento de venderlo. ¿Con base en qué consideración? Con los aspectos que ya vimos que nos explicó César, dependiendo de cómo haya contabilizado yo ese SID al momento de recibirlo por parte de la autoridad. Mil gracias. Tenemos una pregunta de Harold Alexander Triana Gallego. Nos dice, en 2020 obtuve aval de Cocrea. Las empresas dicen que pagan lo mismo en impuestos y no en ahorro, solo apoyo cultural. ¿Cómo explicar el incentivo para que entiendan su beneficio económico? Entonces ahí creo que les debo contestar como Cocrea. Nosotros recomendamos comprender el incentivo a los titulares no tributaristas, pero ante todo no hacer una explicación a fondo del mismo, porque como hemos visto en este encuentro, la técnica legislativa, tributaria y contable es muy sofisticada. Entonces, para eso está Cocrea. En el momento en que ustedes tengan avalado su proyecto, nosotros desde el área de alianzas los podemos acompañar a hacer una explicación del beneficio a sus financiadores interesados. Cuando estos financiadores ya son muy grandes, están muy cerca al cierre y tienen los tributaristas de las grandes ligas, entonces acudimos a nuestras grandes ligas y le pedimos a Federico, a César y pues a los tributaristas que nos acompañan, que nos ayuden a tener un diálogo de pares. Entonces, esa es nuestra recomendación. Digamos ahí, Pilar, hay un tema, digamos, una clave ahí es en el caso, digamos, que vean que es apoyo cultural, una manera de explicar el incentivo es entidades que ya tienen, digamos, un presupuesto para, digamos, para hacer temas sin ánimo de lucro, para hacer apoyo a responsabilidad social o a diferentes sectores. Ahí lo interesante del incentivo es decir, si usted hace ese apoyo a sector, digamos, cultural y creativo apoyado por Cocrea, tiene un beneficio. Si lo hace a otros sectores, pues no va a tener este beneficio. Entonces la diferencia no es que sea mejor financieramente hacer una donación a no hacerla, ese no es el caso, sino hacer una donación a través de proyectos Cocrea es mejor tributariamente que hacerla a proyectos no Cocrea. Y el otro tema, pues digamos, entiendo que en la pregunta estamos más en el ámbito, digamos, de las donaciones, pero pues otra de las cosas que se puede explorar es la posibilidad de hacer inversiones recibiendo pues una sobrededucción, inversiones, digamos, con la expectativa de que haya un retorno económico recibiendo una sobrededucción. Eso también es algo que no ocurriría en otros sectores de la economía. De acuerdo, gracias. Víctor Castaño nos dice, en proyectos con aportes de terceros, ¿hay que tener los aportantes o se puede buscar después de que el proyecto sea aprobado? Nosotros tenemos una modalidad que se llama proyecto sin aportante identificado, que hemos abierto cada año y que cerró recientemente para 2025. El 31 de octubre cerraremos los proyectos con aportes de terceros o aportes propios para los cuales se debe tener el recurso de ese tercero o propio para invertir en el proyecto acordado, ¿sí? Hay que llegar con el aportante, hay que llegar con el recurso cuando es un proyecto del sector creativo. Los proyectos, como les digo, sin aportante identificado que son admitidos en Cocrea, ya para este año no tienen la oportunidad porque cerramos el 11 pasado, pero lo tendrán a futuro si volvemos a abrir modalidad PAI, proyecto sin aportante identificado. Adelante. Gabriel Garzón nos pregunta, si la empresa ya tiene un saldo a favor, igual puede recibir el CID y venderlo. Creo que esa pregunta la puede contestar cualquiera de ustedes. Ya la respondimos, Tulio. Efectivamente. Y la respuesta es sí. Sí, La sin respuesta problema. es sí, lo puede vender sin ningún problema. Gabriel. Adelante. Bueno, ya creo que hemos terminado esta ronda de preguntas. Se nos agota el tiempo también. Bueno, pues los invitamos en esta mesa a considerar ese incentivo como una posibilidad de donación, de inversión al mundo creativo. Todos nuestros elementos que nos han dado tan técnicos, generosamente, su conocimiento, sus prácticas pueden ser aplicadas. Esperamos seguir
en esta rutina de ir divulgando a este incentivo y los agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes esta presencia, esta solidaridad con CoCrea y con nuestra causa y los esperamos a todos desde este sector creativo y cultural colombiano.